hace mucho tiempo, en 1754 AC, Hammurabi publicaría su famoso Código de Leyes, con una tendencia a pagar por los crímenes al estilo ojo por ojo. O sea, la ley 196 era literalmente pagar ojo por ojo. Las sentencias de ejecución eran bastante comunes, 34 para ser exactos, y te mutilaban por cualquier cosa, por tumbarle un diente a alguien, cometer un error quirúrgico como médico, ofender a una mujer sin justificación, o decir que el calor es mejor que el frío. Aunque bueno, esa última está completamente justificada. Y fue durante el gobierno de Hammurabi que dos ciudadanos notables vivieron en la recién adquirida ciudad babilónica de Ur. El primero es famoso por ser el padre de 3 de las mayores religiones de la tierra, y el otro es famoso por un meme. Pero bueno, hablemos primero del más importante. Ea Nasir fue responsable de la primera queja de cliente de la historia. O sea, él no la escribió, la recibió, y se hubiera limpiado el trasero con ella si no se tratara de una tablilla de arcilla. Pero primero les voy a dar un poquitico de contexto. Ur era una ciudad costera cuya economía dependía de lo que venía del mar. Pasa que en el siglo XXI AC, bajo el imperio neosumerio, el comercio interno era relativamente libre, pero con bastante intervención del Estado. Una vez este imperio cayó y Larsa se quedó con Ur, este nuevo gobierno removió esta intervención por el Estado, y esto llevó, por supuesto, a un incremento de la calidad de vida en general. Pero no duró demasiado tiempo porque Hammurabi vino un día y dijo: todo esto es mío, y las cosas volvieron a ser un poco como antes. Así que los sureños, ¿eso es una palabra real? Bueno, ahora lo es. Decidieron atacar cualquier cosa que se viera remotamente como un recolector de impuestos babilónicos. Y esto llevó a que los mercaderes de Babilonia no tuvieran ningún tipo de intención en adentrarse en este territorio hostil para recolectar los recursos necesarios para crear la aleación más importante de la Edad de Bronce. El bronce, eso no sonó bien. Pero, ¿de dónde sacaban estos recursos? Bueno, la mayor parte del cobre necesario para hacerlo venía de la isla de Tilmun, la cual se cree es la hoy en día nación insular de Bahrein. Pasa que los encargados de llevar este cobre desde Tilmun hasta Larsa o Ur eran los Alik Tilmun, un gremio de comerciantes. El sumerio Ea Nasir era uno de sus miembros, el encargado de vender cobre desde la ciudad de Ur. Por cierto, quien ves en pantalla no es Ea Nasir, esto es una figurilla de Shnuna, pero pasa que el internet entero está de acuerdo en que ese es él. Pero bueno, probablemente no se veía muy diferente. La queja en cuestión proviene de un mercader llamado Nani, quien le había dado un depósito monetario de antemano. Cuando nos vimos, me dijiste: te daré lingotes de cobre de excelente calidad, pero no cumpliste con tu promesa. Pusiste lingotes que no servían ante mi mensajero Sit-Sin y dijiste: si los quieres, llévatelos, si no, vete de aquí. ¿Quién te crees que soy? Enviado a caballeros como tú y como yo a recoger la bolsa con mi dinero depositado contigo, pero me enviaste repetidamente a los mensajeros con las manos vacías, y eso a través de territorio enemigo. ¿Te sientes libre de hablar así solo por esa mina de plata que te debo? Me has tratado con desprecio, mientras que yo he dado al palacio 1080 libras de cobre. Ahora te toca a ti devolverme todo mi dinero. De ahora en adelante, que sepas que seleccionaré los lingotes en mi propio patio y ejerceré contra ti mi derecho de rechazarlos, porque me has tratado con desprecio. Cuando digo dinero, me refiero a pedazos de plata. Las monedas no existieron en nuestra tierra hasta los tiempos de Grecia. Sí, el tipo no solo vendía cobre de mala calidad, sino que no quiso devolver el depósito tampoco, por lo que nos sorprende que Ea Nasir sea representado como todo un villano. Pero permítanme ser el abogado del diablo por un momentito. Quizás no lo era.
Nani sí dijo, en la queja en sí, que le debía una mina de plata a Ea Nasir. Y damas y caballeros, este caso legal tiene tremendo plot twist cuando te enteras de que una mina equivale a 1.2 libras de plata. Eso era suficiente plata para comprar 240 libras de cobre. Eso es el peso de una persona y media. Diría un poquitico más de lo que puede llevar un mensajero en sus bolsas. Así que el primer criminal aquí fue Nani, la razón por la cual Ea Nasir no estaba dispuesto a devolver el depósito. En cuanto a la calidad del cobre en sí, sí, era horrible. Esta es en realidad solo una de las muchas quejas de clientes que se han encontrado en su casa en Ur. Todo esto parece un meme gracioso hasta que te das cuenta de que mantener un negocio andando cuando tienes demasiadas reviews de una estrella en Google Maps es un poquitico difícil. Sus siguientes años fueron de pobreza. Tuvo que empezar a vender cosas menos lucrativas como ropa usada y en cierto punto tuvo que vender la mitad de su casa a otra familia. Así que muy probablemente falleció en la pobreza. Y nuestro otro ciudadano notable fue Abram. Sí, ese fue el nombre que recibió al nacer, el cual, según el Antiguo Testamento, vivió en la ciudad Ur-Kasdim, que quiere decir Ur de los Caldeos, y muchas fuentes islámicas, cristianas e históricas están de acuerdo en que se trata de la ciudad sumeria de Ur. Y también está el hecho de que el mismo Génesis dice que adoraba a deidades mesopotámicas más temprano en su vida, probablemente a la Acadia Ishtar, diosa de la guerra y el amor, Marduk, dios de los cielos y el relámpago, o el mismísimo Shamash de Ur, dios del sol, pero no era sumerio. Descendía de la ciudad amorita Harán, en las afueras de Yamhad, y su nombre Abram es de origen acadio, el cual era el idioma que hablaban los amoritas, lo cual tiene mucho sentido, ya que los amoritas están mucho más relacionados genéticamente con los hebreos de lo que lo estaban los sumerios. Este recibió un llamado de Dios, quien le dijo que fuera a vivir a la tierra de Canaán, donde sería el padre de muchas naciones, que es lo que quiere decir su nuevo nombre, Abraham. Y ahora que sabes todo esto, permíteme contarte un dato muy curioso. Era el invierno de 1913. El Imperio Austrohúngaro era una superpotencia que atraía a todo tipo de bichos raros. Y en su capital, Viena, vivían Francisco José, el Kaiser, también Francisco Fernando, el futuro Kaiser. Bueno, todos sabemos que eso nunca pasó. También vivía José Stalin, un socialista con ideas marxistas internacionalistas. Trotsky, otro socialista internacionalista. Adolfo ya sabes quién, un envidioso nacionalista socialista. ¿Qué pasaría si uniera estas dos últimas palabras en una sola? Además de desmonetizar este video. Espera, que Sigmund Freud también vivía allí. ¿Y cómo que el mismísimo Joseph Tito también? Todos estos tipos raros vivían en la misma ciudad y al mismo tiempo. Probablemente frecuentaban el mismo bar o café que otro de los demás, o quizá vieron el mismo discurso de Francisco José estando a unos pocos metros uno del otro. Por supuesto, todo esto me hace preguntarme, ¿era la ciudad de Ur un equivalente arcaico a la Viena de ese tiempo? ¿Será que el vendedor de cobre de mierda y Abraham vivían al mismo tiempo? ¿Habrán ido a la misma taberna? ¿Habrán visto una mutilación pública juntos? ¿O acaso Ea Nasir le habrá vendido un poco de cobre oxidado al tipo que le da nombre a las religiones abrahámicas? Una imagen que circuló en el internet hace un tiempo, como un meme, en la cual se puede ver la localización de la casa de Ea Nasir y la de Abraham, estando a solo una calle de distancia. Y hay un solo problema con esta imagen. La casa de arriba es genuinamente donde vivía Ea Nasir, pero la de abajo no era la casa de Abraham. Eso era de hecho un edificio del gobierno. Pasa que
fuera de la Biblia no hay ningún tipo de información histórica o arqueológica sobre Abraham. De hecho, ni siquiera sabemos si realmente vivió en el siglo XVIII, al mismo tiempo que Anasir. De hecho, que viviera en ese siglo es solo una asunción matemática, teniendo en cuenta la fecha en la que Moisés deja Egipto en el Éxodo, la cual se sitúa entre 1440 y 1220 AC, teniendo como fecha guía el reinado de uno de los faraones, ya que en la Biblia nunca se le da un nombre. Hasta hoy en día se creía que era Ramsés II, la razón siendo que Ramsés se menciona como una localización en la Biblia, pero recuerda que esto fue escrito tiempo después, y no se sabía que en realidad esta ciudad tenía un nombre distinto antes. Su nombre era Avaris, la cual era la capital de la dinastía Hyksos en Egipto entre 1650 y 1550 AC, el tiempo en el que se cree que los hijos de Israel llegaron a Egipto, y se cree que estos fueron aceptados por los Hyksos, los cuales eran una raza mixta de cananeos, hebreos y egipcios, así que probablemente simpatizaron con aquellos que venían del Levante también. Muchos profesionales coinciden en que el históricamente preciso fue en realidad Tutmosis III en 1450 AC, un tiempo después de que los Hyksos fueran expulsados de Egipto. Pero, ¿dónde están los factos? Pues aquí los tengo, papá. El primer capítulo de Éxodo dice que en algún momento un nuevo gobernante llegó al poder en Egipto, y este no conocía a José, queriendo decir que no eran los Hyksos, y esclavizó a los egipcios, queriendo decir que la esclavitud de los hebreos empieza con la 18ª dinastía, con Amosis I. Y Éxodo 1:11 dice que fueron obligados a construir la ciudad de Ramsés, y como esta es Avaris, coincide con el tiempo justo después de que ésta fuera asediada y necesitara ser reconstruida. Además, Reyes 6:1 dice que fue 480 años después del éxodo de Moisés que Salomón ordenó que comenzara la construcción de su templo, y el comienzo de la construcción de este templo data al 967 AC. 967 más 480 igual a 1447, así que definitivamente no fue Ramsés II. Y además, el primer hijo de este Tutmosis falleció a temprana edad, justo como pasa en el Éxodo. Así que Tutmosis III, horrible ser humano, espero que estés ardiendo en los abismos más profundos del infierno. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Según Éxodo 12:40, hay una diferencia de 430 años entre el Éxodo y Abraham. Así que 1447 más 430 es igual a 1873 AC. Lo cual quiere decir que Abraham dejó Ur al menos 60 años antes de que nuestro mercader favorito empezara a estafar gente con su basura de cobre. Es una lástima que no se hayan conocido en persona, pero por lo menos me alegra saber que fueron a la misma taberna o algo así, aunque haya habido bastantes décadas de diferencia uno del otro. Bueno, banda, ha sido un absoluto placer, como siempre. ¡Shut!